Me insisten a mí, bebe, 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 y yo, no voy a beber. Y llegué y dije, no, es que yo soy alcohólico en remisión, tengo 62 días sin beber. La cara del embajador fue, retiren Pero todo, con aquella disculpen. la cara de seriedad, y yo infartada lo miraba y yo decía, la gente no se lo creyó, la gente se lo creyó. Sí, la gente se lo creyó. Hola Blanquis, ¿cómo estás? Hola, Drew, muy bien. Aquí estamos en Bijao, un restaurante nuevo en Las Mercedes, en Caracas. Un concepto de comida venezolana con toques mantuanos, amazónicos, comida de autor, altamente recomendado. Salud, Además, Blanca. nos recibieron con esta belleza. Con estos cócteles. Sí, salud. Tú que eres bebedora y yo me voy a tomar aquí un fruto. Esto será como una tisana. Ay, yo no soy bebedora, qué mal hablado. Mira, Adru, una pregunta. ¿Viste que se aprobó la ley de las zonas económicas fin, porque especiales? eso estaba ahí. Sí, pero yo quedé como en shock porque me perdí una parte de la telenovela. La primera vez que se habló de zonas económicas especiales, no había como una resistencia a la ley. Claro, esto también se habló dentro del marco de la ley antibloqueo, ¿te Claro. acuerdas? Y de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sabes que todo lo que Sí. hiciera la Constituyente generaba mucho recelo? Porque, bueno, no era un ente reconocido por ningún actor, buena parte nacionales e internacionales. Entonces, una ley aprobada desde allí siempre generaba muchísimas dudas, ¿no? Ahora, nos llamó la atención, sobre todo en Hispano Post, el hecho de que aprobaron la ley y muchas de las zonas quedaron excluidas. Y representantes, tanto de las fedecámaras regionales como de los sectores, están comenzando a expresar su preocupación porque no están dentro de esas áreas Sí. económicas especiales. ¿Qué crees que pasó allí? Bueno, yo creo que esto es un punto de partida, ¿no? O sea, al final creo que para el gobierno de Maduro es fundamental poder lograr algún mecanismo que permita atraer inversiones. Yo en realidad creo que va a ser muy limitado, pero creo que ellos están pensando en tratar de atraer el mayor volumen de inversiones con esta ley. Y me imagino que en función ya de actividades preacordadas o estudiadas o con algún interés por algunos inversionistas, fue que se definieron estas primeras zonas. Eso no quiere decir que probablemente ellos aprueben zonas adicionales, porque creo que la ley te da ese marco, le da a la presidencia la capacidad de decretar nuevas zonas para el desarrollo de esto. A mí eso es un primer punto. Lo otro es que esto también viene a normalizar mucho de lo que ya el chavismo venía haciendo, sobre todo desde 2017, como mecanismo de defensa frente a las sanciones. Recordemos que desde 2017 el gobierno mostró cierto pragmatismo con el sector privado, sí, relajó los temas de controles, permitió la entrada de productos importados, tuvo una mayor apertura a la dolarización, pero también empezó a negociar con algunos actores privados para que entraran en algunos sectores, intentó buscar alianzas con países aliados como Turquía, Irán, Rusia, China. Entonces, muchas de esas cosas que ya se hacían y que incluso estaban en una especie de zona gris en cuanto a legalidad, vienen como que a normalizarse o a formalizarse con esta nueva ley de zonas económicas especiales. Ahora, fíjate que también me llamó mucho la atención el hecho de que hay gente que, no sé si es que no se ha leído el texto legal, pero hay incluso gente que está pidiendo que todo el país se declare zona económica especial, lo que me parece un poco absurdo. Sí, ¿no? no tendría sentido, y no tendría sentido tampoco la ley, ¿no? La ley simplemente lo que busca, un poco en la lógica de cómo fue diseñada, es vamos a darle ciertas características y ciertas ventajas a algunos enclaves del país que por su naturaleza de actividad económica pueden ser más ventajosos que otros. Hay como una intención. Si tú al final nombras todo el país, se pierde ese sentido. Pero hay como ¿no? una intención también dentro de esa ley, por lo que estuve viendo. Yo te voy a explicar por qué todo el mundo quiere que la ley esté en su lado. Ajá. Ya te lo voy a decir. Bueno, pero tengo entendido que se privilegia un poco los estados que tienen potencial turístico. Y también actividades ligadas sobre todo a puertos y aeropuertos. Ajá. Fíjate que muchas de las zonas están definidas en función de áreas portuarias, ¿no? Entonces, caso Puerto Cabello. No, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el principal problema que tienen hoy los empresarios? Ajá. Además del crédito, que ya lo hemos hablado en este programa, es la presión tributaria. El pago de impuestos que muchos consideran, y en cierta manera es así, excesivo. Sí, tienen razón. Exactamente. Y como la ley da ventajas fiscales, claro,
y te da incluso posibilidad de exoneración de impuestos. Obviamente todo el mundo dice, pónganme mi zona aquí para ver si bajan los impuestos. Por eso es que todo el mundo al final está abogando por convertir su terruño, su zona en económica especial, ¿no? Ahora, Entonces, tiene que ver con esa visión. Eso también es un mensaje claro al gobierno de que tiene que modificar un poco esa estrategia fiscal tributaria que está ejerciendo demasiada presión sobre el poco sector privado formal que queda. Nosotros hicimos una investigación para un multilateral donde 47% de las empresas son formales, el 53% son informales. Entonces ese es un tema que no ayuda a que el desarrollo sea más profundo y avance más. Tú deberías tener estructuras formales, no este nivel de informalidad que tiene la economía. Ahora, ¿tú no crees que también la aprobación de esa ley de alguna manera, o el empuje que le ha dado la administración de Maduro a esa ley, tiene que ver con un reconocimiento de alguna manera de que la ley antibloqueo definitivamente no iba para ningún lado y era, digamos que, por no llamarlo una locura, era una ley que al final, en la práctica, iba a tener sus problemas? Y lo digo también un poco porque, fíjate que en esta discusión sobre las leyes, la ley antibloqueo, las zonas especiales, ha salido también a colación el interés de algunos inversionistas, sobre todo de afuera, que tienen intereses en Venezuela potenciales, en que se discuta más bien una ley para la inversión. Sí, ¿Tú crees que esta ley eso de se ha hablado económica mucho. podría ser el primer paso? Probablemente. Ahí tenemos toda la labor que ha hecho CONAPRI, que es el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, para, una ley de inversión extranjera. Ya hay una aprobada, pero creo que es una ley que le hace falta mucho más, necesita mucho más. Y eso puede ser un primer paso. Y por supuesto hacen falta otras cosas, ¿no? Mayor seguridad jurídica, mayor transparencia. Recordemos que el gobierno tiene años sin publicar las cifras más importantes del país. Eso es una gran limitación para cualquier inversionista. Me gusta que lo digas, porque el punto de la transparencia era una de las cosas que más rechazaba la gente de la ley antibloqueo. En cambio, con la ley de zonas económicas especiales, creo que eso se ha logrado revertir. Bueno, pero tiene que trabajarse mucho ese tema, ¿no? Adrúbal, los controles. Por ejemplo, hay mucho temor con estos instrumentos jurídicos y los controles, el control de precios, el control de cambio. Quienes hablan, por ejemplo, de un futuro, de una ley de inversión, siempre dicen que eso tiene que quedar como bien establecido. Sí, mira, yo creo que el gobierno debe avanzar, ojalá lo haga, en la derogación de la ley de precios justos. Eso no tiene ya sentido. De un nuevo establecimiento de marco cambiario, aunque ya existe el convenio cambiario número 1, que es bien claro en términos de los temas, de las ventajas cambiarias que se puedan obtener, pero deberían quedar mayores definiciones en cuanto a la libertad cambiaria. Hay gente en el gobierno que tiene la tentación de volver a los controles. Uno lo ve en una declaración, pero al final, Blanca, los controles hoy en día son muy difíciles de aplicar, y te voy a explicar por qué brevemente a quienes nos están viendo y oyendo. Cuando se impusieron los controles, Venezuela tenía divisas, o el Estado tenía muchas divisas, el Estado tenía capacidad o la economía de dar crédito, había muchos subsidios, con lo cual lo que una empresa perdía por el control lo recuperaba con toda esta estructura subsidiada: dólares baratos, créditos blandos, materias primas subsidiadas, servicios subsidiados. Entonces, eso permitía que la empresa pudiera seguir operando en medio de grandes distorsiones. Hoy, esos subsidios no existen. Entonces, si tú impones un crédito y el empresario, emprendedor o cualquier persona ve que va a perder plata, que no puede recuperar su inversión, bueno, va a dejar de atraer cosas, va a dejar de producir, va a dejar de tener inventario en su negocio. Cuando el inventario se acabe, entonces las consecuencias pueden ser una profunda escasez, mucho peor de la que ya se vivió, y bueno, ya prácticamente una especie de sentencia de muerte al sector privado sobreviviente de la crisis. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tener mucho cuidado con esa tentación, porque en este contexto de Estado debilitado y de ingresos limitados, los controles no tienen la misma eficacia y ni van a tener las mismas consecuencias en términos de durabilidad que puede resistir el sector privado que tuvieron en el pasado. Bueno, yo me voy a pasar de liberal y voy a proponer una ley anticontroles. Se acabó el tiempo. Me parece bien. Bueno, muchas gracias al restaurante Bijao. De verdad, vamos a comer. Mira, hay una frase que te dedico: cuando tus ojos se fijan en mí, vivo mil aventuras sin salir de aquí. ¿Qué tal, Blanca? Ay, qué dulce eres, mi Adro. Este es el programa Sin Nombre. Blanca Verazá, periodista, directora de Hispano Post.
el economista Asdrúbal Oliveros. Síganlo en su cuenta de Twitter, ya ustedes lo conocen, es uno de los economistas más famosos de este país, y nos vemos en otro programa dentro de 2 semanas. Cuídense mucho.